pasada habíamos realizado el estudio de los reguladores de corriente continua y su aplicación al racionamiento de las máquinas. Nos faltaba por ver las técnicas de computación forzada, porque recuerden que los reguladores de corriente continua fundamentalmente estaban formados por qué tipo de semiconductores. ¿Qué tipo de semiconductores formaban parte de esos reguladores? Yo. El director. Directores, ¿no? Si recuerden cómo es que en conducción un director Con un ángulo que se le da. tiene que cumplirse dos condiciones. El director recuerda que es un dispositivo de 3 uniones, 4 capas, ¿no? Sí. Fundamentalmente. La unión J1, J2 y J3, ¿no? Y el ánodo, cátodo y compuerta o gate, ¿no? Para que conduzca tiene que estar polarizado positivo el ánodo con respecto al cátodo, ¿no? Cuando esto ocurre, la unión J1 y J3 están polarizadas en sentido directo, ¿no? Sería más menos, estas dos estarían en sentido directo, ¿no? Pero voy a tener una unión intermedia, la que dice que está en NP, estaría polarizada en sentido inverso. Por tanto, el director, para que conduzca, además de estar polarizado positivo el ánodo con respecto al cátodo, tengo que añadirle el pulso de disparo por compuerta B para que haga esta unión J2 entre estructura por avalancha y entonces comience a conducir. El director tiene que tener entonces dos condiciones para que pueda conducir: estar polarizado positivo el ánodo con respecto al cátodo y además dar el pulso de disparo por compuerta B para que en el momento que se desee que entre a conducir, logre entonces esta unión intermedia entre estructura por avalancha y entonces conduzca. ¿Recuerdan cómo salía de conducción? Invirtiendo. Invirtiendo la polaridad del ánodo con respecto al cátodo, o hacer que la corriente a través de él disminuya por debajo de la corriente de mantenimiento, ¿no? Cuando ustedes vieron los directores en los rectificadores, cuando se invierte el semiciclo negativo de la señal alterna, se invertía la polaridad del ánodo con respecto al cátodo y el director salía de conducción de manera natural, ¿no? Pero ahora lo estábamos usando en los reguladores de directa. Por tanto, de manera natural, nunca se va a invertir la polaridad porque lo que está alimentado siempre es por corriente continua, ¿no? Por tanto, habría que forzarlo con técnicas de computación forzada para que en el momento que se desee salir de conducción, se invierta entonces la polaridad del ánodo con respecto al cátodo, ¿no? Y es lo que vamos a ver entonces de forma general, cómo serían, qué consisten estas técnicas de computación forzada para sacar de conducción al director en el momento pequeño, ¿no? Según el circuito, en este caso, el regulador de directo, ¿no? Que recuerdan cuántos tipos de reguladores de corriente continua hay, ¿no? Los choppers, es lo mismo. Y el otro, el auto transformador. Hay dos tipos de reguladores de directa o choppers de corriente continua. Bueno, hay varias clasificaciones, pero la principal, ¿cuál sería? Chopper. Y el regulador de... Está el reductor, chopper y regulador es lo mismo, está el reductor Y el elevador. y el elevador, ¿no? Sí. Existen varias clasificaciones, igual según el cuadrante que trabaja, clase A, clase B, hasta clase D, es otra clasificación, pero bueno, la fundamental sería reductor o elevador, ¿no? Que se conoce como regulador bus y el box también, ¿no? Pero básicamente el reductor y el elevador serían la clasificación principal, para decirlo de alguna manera, ¿no? En el caso del reductor, el nombre lo está indicando, ¿no? La tensión que voy a obtener en la salida es menor que la que tengo en la entrada, ¿no? ¿Qué relación existe entre el voltaje de salida y el voltaje de entrada en el caso del reductor? Debería ser... Exacto, el voltaje de salida es igual a K por VS, lo que es lo mismo, PO por VS, ¿no? Sí. De igual forma, si yo quiero variar aquí el voltaje de salida, Tiene que variar el voltaje de... tengo que variar el PO, es decir, el tiempo de conducción del semiconductor para poder variar la tensión de salida, ¿no? Y bueno, ¿cuál es la principal aplicación de los reguladores de directa? ¿Qué aplicación tendrían los reguladores de directa? Para disminuir
la corriente de arranque del motor. Sí, también puede ser. Disminuir la corriente de arranque, disminuir la tensión. Pero cuál es también la principal aplicación que lo vimos en las clases pasadas, en el ejercicio que hicimos, Velocidad. para variar la velocidad Ah, sí. en la máquina de directa. Recuerden que la velocidad de la máquina de directa es igual a UA menos. Y A por RA, partido K-phi, ¿no? Donde en este caso, la forma de variar la velocidad sería añadir cristaliza en serie con armadura, variar el flujo y variar la tensión de alimentación de armadura de la máquina, ¿no? En este caso, si yo tengo el regulador alimentando el motor de directa, es una forma de variar la velocidad, ¿no? Profe, una pequeña consulta, solamente para, si yo tengo una línea de producción, La línea, ajá. ¿sí? Y quiero, no sé, hipotéticamente aumentar la velocidad de la cinta, ¿ya? Yo ocupo esto. O sea, ¿sería factible? Si tienes máquina de directa y lo que quieres es variar la velocidad de la máquina de directa, es decir, aumentando la velocidad, sí podría aumentar la tensión. Bueno, primero tienes que fijarte también en la tensión nominal de la máquina. La tensión nominal de la máquina que está aplicada. Pero bueno, generalmente para ese tipo de aplicación no se usa motor de directa. Ah, ya. Para ese tipo de velocidad de aplicación más bien se usan los de inducción. Ah, ya. No se, de forma general o de directa no se usan tanto a nivel industrial porque tienen desventajas asociadas fundamentalmente al mantenimiento, al costo de mantenimiento y de puesta en marcha. Toda esta parte del conmutador, las escobillas y las letras hacen mantenimiento bastante costoso. Incluso para una misma potencia, la máquina directa es constructivamente mucho mayor que una máquina de antena. Tanto, para ese tipo de aplicación no es muy utilizada la máquina directa, solo para aplicaciones que requieren un control preciso de la velocidad de la función, como pueden ser los robots. Para muchos, la robótica se usan en las máquinas directas, algunas máquinas de herramientas, si se usan, bueno, algunos electrodomésticos, pero para esas aplicaciones industriales generalmente son máquinas de inducción, Ya. son las que más se aplican, sobre todo porque el mantenimiento es más económico, la puesta en marcha también, y son máquinas realmente bastante robustas, fuertes, que soportan una sobretensión pequeña en tiempo pequeño. Pero según la aplicación se puede utilizar también la máquina directa, sobre todo, ya les digo, aplicaciones que requieren mucha regulación. En la robótica sí se usan mucho las máquinas de directa. Y entonces, bueno, en el caso del elevador, el factor de desgaste lo que es relación entre la dirección de salida y la entrada del elevador. 1 sobre 1 menos K por US, ¿no? De igual forma, si yo quiero variar la tensión de salida, lo que tengo que variar es K. Sí. Sería la principal aplicación de. Bueno, igual habíamos visto diferentes configuraciones que hizo. Diferentes configuraciones de reguladores. Bueno, esa era la reductor, la más sencilla, que recuerden que sería solo el tiristor, ¿no? Tener una fuente directa de entrada que debía ser fija, ¿no? Si fuera una fuente variable no requiere regulador, ¿no? Tiene una fuente variable y a través del tiristor, y entonces la carga de directa y controlando el TEON, que es el tiempo de conducción del semiconductor. Recuerden que es la forma entonces de poder variar la tensión de salida, ¿no? En este caso la variable K. Existían, bueno, aquí vamos a ver entonces con más detalles. Fíjense que en este caso hay otros elementos añadidos al circuito, ¿no? Todo el resto de los elementos serían básicamente para lograr la conmutación del tiristor en el momento requerido, ¿sí? Yo entro en conducción con ese pulso, el pulso por el gate, y sale de conducción. Cuando tenga que salir de conducción, vamos a ver ahora con más detalle cuál sería la secuencia de disparos, pero todos estos elementos que están adicionales al circuito sería para sacar el tiristor en el momento que se requiera, ¿sí? Porque de manera natural no se va a invertir la prioridad, como habían visto ustedes en el caso de los rectificadores. En este caso, con la bobina y con el condensador, se saca de conducción. Ahora les voy a explicar a grandes rasgos cómo funciona la técnica, pero bueno, todos estos elementos que están añadidos aquí serían para sacar el tiristor en el momento que haya. Así hay que tener entonces, no sé si vieron con Pedro cómo se crea ese pulso de disparo. ¿No llegaron a ver cómo se crea el pulso de disparo del tiristor? ¿Sí? ¿Lo vieron con operacionales o con un microprocesador? Con operacional, si mal no recuerdo. Con operacional. Si mal no recuerdo. Esa es la más sencilla, sería entonces igual. Bueno, primero tienen que tener una muestra de la tensión que hay en el esquema de fuerza, amplificarlo, crearlo. Bueno.
Es decir, que lleva todo un esquema adicional para obtener ese pulso. Y ahora van a ver que se lleva todo un esquema adicional para cuando queremos sacar la conducción cuando está en corriente continua. Por eso la conmutación del tiristor es mucho más lenta que en el caso de los transitores, ¿no? ¿Cómo se controlan los transitores? Tiene el gate. No, El transitor. No, el emisor básico lector funciona así. Exacto. ¿Y cómo se controla el transitor? Por la corriente de base. Controlando la corriente de base, pasando de una zona de trabajo a otra. Aquí recuerden que en todas las aplicaciones estas de convertidores de potencia, los semiconductores se utilizan como interruptores mecánicos. Es decir, que dejan pasar, no deben pasar la corriente. Y de esa forma que se logra siempre la conversión. A diferencia de usar los transistores en la electrónica analógica, que son a veces amplificadores. Recuerden que tiene que estar corte, activa, saturación. En este caso no hace falta que estén en activa porque no hace falta que amplifiquen, solo son interruptores. Que dejan pasar o no dejan pasar. Por tanto, se controla más fácil por la corriente de base que estén en conducción o que no estén en conducción. Si solo necesito corte y saturación, no necesito que trabajen en activa, como en el caso, si ustedes vieron la electrónica analógica. Pero la electrónica de corrientes débiles, voy a decir de alguna manera, ahí sí hace falta que el transistor trabaje como un amplificador. Pero para este tipo de aplicaciones, solo un interruptor. Es decir, que pase o no pase corriente en el circuito, lo mismo que hace un tiristor, que conduzca o no conduzca, que deje pasar o no deje pasar. Pero el interruptor es mucho más fácil de controlar por la corriente de base, que esté en conducción que no esté en conducción. Es mucho más sencillo, por eso es más rápido. Que es la ventaja principal que tiene el transistor. La conmutación esta se logra mucho más rápido que en el caso del tiristor. Porque si ya viene con Pedro cómo sería todo ese esquema de disparo, vamos a ver entonces ahora cómo sería todo el esquema para sacarlo de conducción cuando está en corriente continua, como es el caso de los reguladores de directo. ¿Cómo sale de conducción el transistor? Controlando por la corriente de base. También. Así que el esquema de control lo único que hace es variar la corriente de base. Cuando tiene un valor de la corriente de base está en corte, cuando tiene otro valor está en saturación, bueno, en este caso no hace falta que pase rápido por activa, no hace falta que amplifique. Pero yo controlo la corriente de base y ya estoy controlando que el transistor entre en conducción y que salga. Y por supuesto que es mucho más rápido que en el caso de los tiristores, que hay que construirle el pulso. Claro. Y ahora van a ver también que hay que hacer todo un esquema de conexión también cuando queremos sacarlo, cuando trabajan en directo. Pero bueno, todavía los tiristores tienen una ventaja sobre los transistores, que ¿cuál es? ¿Cuál es la ventaja de los ¿La velocidad de conmutación? No, no es el... Esa es la desventaja, pero la ventaja es que están disponibles a niveles de tensión y corriente mucho mayor que los transistores. Esa es la ventaja que tienen los transistores, que no tienen los transistores. Pero que pienso que en un futuro no muy lejano, con el desarrollo que está teniendo la electrónica de potencia, ya no solo en el accionamiento de las máquinas, que siempre ha sido la aplicación clásica de todos los convertidores, siempre ha sido su aplicación en el accionamiento de las máquinas. Ya sea directa o alterna, siempre se usaban todos en el accionamiento de las máquinas. Pero ya se están usando también en los sistemas eléctricos. Es decir, cada vez se usan más los convertidores en energía renovable, los inversores en la casa fotovoltaica, los rectificadores, los inversores en los muchos generadores eólicos. Sí, los generadores eólicos que más se usan en la actualidad, la velocidad variable esa del generador lo dan los convertidores, que son los que dirigen la corriente alrededor de la máquina. Sí, son los convertidores en la energía renovable, muchos FACS flexibles, no recuerdo cuáles son las iniciales de los FACS, que son convertidores que se usan en los sistemas de potencia para mejorar la calidad. ¿Sí? Regular reactivo, está el DUR, que es para compensar huecos de tensión. En fin, los FACS se usan cada vez con más fuerza en los sistemas eléctricos para mejorar la calidad de la energía. Y en un futuro no muy lejano, cuando se acaban también los combustibles fósiles, los sistemas eléctricos tal como los consumimos ahora tienen que cambiar. ¿Sí? Ya no van a ser las grandes plantas generadoras las que lleven voltaje de corriente. Tiene que ser la energía renovable. ¿Y cómo se va a mantener el voltaje de corriente? Tiene que ser los convertidores. Ya no va a haber generadores sincrónicos para que marquen la frecuencia y la tensión del sistema. Tiene que ser con los convertidores que forman parte de la energía renovable, es decir, que van a ganar mucho más fuerza en los sistemas eléctricos, por tanto, tienen que desarrollarse semiconductores con mayor potencia que como están en la actualidad. Así que pienso que en un futuro no muy lejano sean ya transistores y inductores, cada vez se usan menos, pero todavía para aplicaciones de mucha potencia realmente son los transistores los que están disponibles y no los transistores. Pero ya les digo, en un futuro no muy lejano tienen que dominar los sistemas eléctricos, todos los
convertidores, ya sean rectificadores, inversores, reguladores de directa. De hecho, los reguladores de directa se usan ya en los sistemas fotovoltaicos para, no sé si han oído hablar de seguimiento del punto de máxima potencia, el MPPT. Son reguladores de directa también porque se usan para extraer la mayor potencia del panel. En fin, ya no solo se usan como siempre se habían usado en los accionamientos, sino que cada vez se usan con más fuerza en los sistemas eléctricos. Casi prácticamente todos se usan ya también en los sistemas eléctricos más allá del accionamiento, que siempre ha sido su aplicación clásica. Bueno, aquí le comento también el elevador, ¿no? Recuerden que en el caso del elevador, el nombre nos indicaba también la tensión de salida, mayor que la de la entrada, y eso se obtenía a través del inductor, ¿no? En este caso, fíjense que utilizamos como semiconductor un transitor, ¿no? ¿Y cómo funcionaba el elevador? Bueno, cuando estaba en conducción, el semiconductor, bueno, idealmente recuerden que es un cortocircuito, ¿no? Cuando está en conducción, vamos a suponer que idealmente es un cortocircuito porque recuerden que siempre tiene una pequeña caída cuando está en conducción, ¿no? Pero cuando estamos hablando de niveles de potencia tan grandes, un volt lo podemos despreciar. Podemos decir que cuando está en conducción es un cortocircuito y cuando está en inversa es un circuito abierto, ¿no? Que es la idea de todos estos semiconductores y los convertidores, ¿sí? Que cuando estén en conducción sea un cortocircuito que dejen pasar la corriente y cuando están en inversa sea un circuito abierto que no dejen pasar. Recuerden que todos, de una forma u otra, ese proceso de conversión lo logran con la conmutación, ¿sí? Dejando pasar o no dejando pasar, ¿no? En todos los casos. Y aquí recuerden cómo funcionaba el elevador. Cuando estaba el tiristor en conducción, el transitor en este caso, es un cortocircuito, ¿no? Por tanto, ¿dónde se iba toda la energía de la fuente en este caso? Si esto es un cortocircuito, para acá no iba a pasar, ¿no? Toda la energía de la fuente se iba a dar donde el inductor, ¿no? Exacto, si para allá para la carga no pasaba corriente, ¿no? Y entonces el inductor almacenaba toda la energía proveniente de la fuente. Ahora, cuando esto deja de conducir, es un circuito abierto, ¿no? Entonces aquí iba a llegar a la carga la fuente más toda la energía que había liberado el inductor, ¿no? Por eso la carga se va a obtener mayor tensión que la de la fuente, ¿no? Que es el funcionamiento del elevador. Una consulta, ¿por qué la bobina no habita? ¿Por qué almacena energía? ¿Cuál es su...? Como la resistencia, ¿no? Porque la resistencia libera energía. Sí, en este caso es un inductor, es una bobina, ¿sí? Recuerden que en este caso el voltaje del inductor es igual a L de I de T. Sería por la variación de la corriente en el tiempo, que es la tensión que alimenta que se almacena de alguna manera, ¿sí? Disculpe, profe, ¿por qué es una bobina y no es un condensador? Porque tú lo que necesitas es que almacene energía en forma de campo magnético y que luego lo libere la carga. Ah, ya te entendí. Ya. Igual el condensador se va a cargar a 2 veces el voltaje de la fuente y ya después va a dejar de circular corriente, ¿entiendes? Ya. Porque no va a haber diferencia potencial y ahí no va a circular corriente después. Ya. Porque se cargaría más, si la corriente entra por acá se cargaría más o menos. Ya. Y cuando se abra la fuente, el semiconductor no va a circular corriente para allá, porque además no tiene para acá. Ya, bueno. ¿Esa bobina, profe, no lleva núcleo? ¿Cómo? ¿Núcleo? ¿Lleva? Sí, depende también del diseño que tú quieras. Bueno, del diseño, no, de la cantidad de tensión que tú quieres que llegue a la carga. ¿Es como un electroimán? Es un inductor. Un inductor que almacena energía en forma de campo magnético y luego la libera. Puede ser un bobinado, un enrollado. Y la parte del núcleo ferromagnético es porque el flujo pueda circular con una permeabilidad relativa mejor que la del aire. Correcto. Es la ventaja o el uso del núcleo en este caso. Pero bueno, yo puedo obtener mayor tensión que la fuente de esa manera, ¿no? Porque sería entonces la almaceno en el inductor y luego la libero en forma de campo magnético a la carga, ¿no? Por eso que se obtiene mayor tensión que la que tengo en la entrada. Profe, una pequeña consulta sobre eso mismo, disculpe. Que yo he visto elevadores y le afectan cuando hay una distinta, por ejemplo, si no sé, pues hay una fuente de 120, ya, de no sé, 60 Hz, y se quiere cambiar a 220 de 50 Hz. ¿Eso puede ser o eso no? ¿No? Que quieres cambiar la fuente que alimenta el... Claro, que un elevador, yo pongo un elevador y la fuente de 120 con 60 Hz. ¿Ya? Pero yo lo quiero subir a 220 con 50 Hz.
Sí, pero sí te debe afectar también el funcionamiento, porque bueno, el inductor sería la variación de la corriente en el tiempo. Sí, pero ¿se ve afectado o esto funciona así con esa finalidad de...? Porque yo lo he visto he visto elevadores que funcionan así con Lo diferentes... que no te debe dar exactamente la misma tensión que la salida que con la otra fuente. Le estás cambiando la fuente, le estás cambiando la entrada. La misma cantidad que te daba con la fuente de 220, 50 Hz no te la va a dar con la de 110, 60, ¿no? Es el cambio que hiciste. Sí, no va a dar. Exactamente la misma, no, pero lo que te va a hacer es almacenar la misma energía que tiene la fuente en ese caso. Y tienes que ver la carga que es lo que te demanda, ¿no? Porque lo más importante ahí no es la fuente, sino la carga, de cuánto es el valor que tú vas a alimentar con la carga. Ah, ya entiendo. Porque si la carga es de 110, no le puedes poner 220. Ah, Ahí lo más importante es saber la carga que tú vas a alimentar de cuánto es. ya. Normalmente son pequeñas. Depende. Ya. Depende del regulador. Los hay para diferentes tipos de carga. Pero si la carga es de 110, no puedes dar 220. Y si la carga es de 60 Hz, no la puedes alimentar con 50. Ahí lo más importante es la carga que vas a alimentar, no se te vaya a dañar con el cambio de... Ya. Bueno, ya creo que este regulador ya habíamos visto este ejemplo el otro día. Bueno, otra clasificación que ya lo comenté que no están utilizadas, que depende del sentido, sí, del cuadrante que trabaja el regulador. Si el voltaje es positivo o negativo, la corriente es positiva o negativa, que hay diferentes configuraciones de reguladores, pero bueno, los fundamentales son esos que ven ustedes, el inductor y el elevador más sencillo y más aplicable serían eso, ¿no? Si existen varios tipos, pero bueno, no los voy a agobiar mucho con solo mencionarles que hay otra clasificación que está hecha en función del sentido que tenga de la corriente y la tensión de la carga. Para caer entonces ya en cuáles serían esas técnicas de conmutación forzada que se usan cuando quiero sacar de conducción al tractor en presencia de corriente continua. De forma general, todo se clasifica en esto: autoconmutación, conmutación por impulso, conmutación por pulso resonante, conmutación complementaria, conmutación por el lado externo, conmutación por el lado de la carga y conmutación por el lado de la línea. Vamos a ver de forma general cada una en qué consiste. Van a ver que al final todos tienen que ver con lo mismo, aplicarle una tensión inversa al tractor al momento de sacar. En el caso de la autoconmutación, por sí sola no se utiliza, pero se usa en el resto después de la técnica de regulación, ¿no? En la técnica de autoconmutación, fíjense qué cosa que sería un circuito LC, ¿no? Tengo un circuito LC resonante, que cómo funciona. Cuando el director está en conducción, el director T1 es el único que está en conducción. Cuando él empieza a conducir, la tensión de la fuente va a comenzar a circular por el circuito serie S, ¿no? ¿Qué va a pasar entonces? En el capacitor va a almacenar energía. Bueno, en este caso, fíjense, el voltaje del capacitor va a comenzar a subir, ¿no? Y, en el inductor, la corriente va a comenzar a subir y el voltaje en el capacitor sería hasta este punto, el cual sería el punto de máximo almacenamiento del inductor, ¿no? Que es este que está aquí. Este sería el punto de máximo almacenamiento de la energía del inductor, sería hasta este punto que sería el voltaje de la fuente, ¿no? El inductor se cargaría el voltaje de la fuente, el capacitor se cargaría el voltaje de la fuente hasta que el inductor almacena la máxima capacidad, por decirlo de alguna manera, ¿no? ¿Qué pasa en este punto? Que el inductor comienza a liberar la energía que había almacenada, ¿no? ¿Y a quién se la va a pasar? Si lo único que tiene el circuito es la fuente del capacitor, se le va a pasar al capacitor, ¿no? Por eso el capacitor, fíjense que aquí continúa cargándose a 2 veces el voltaje de la fuente, porque sería el que le estaba cediendo el inductor, ¿no? Por eso el capacitor se carga 2 veces el voltaje de la fuente, ¿no? ¿Y qué pasó en este punto? Ya el inductor liberó toda la energía que tenía almacenada y el capacitor se cargó 2 veces el voltaje de la fuente, ¿no? Cuando se carga 2 veces el voltaje de la fuente, ¿qué pasa con la corriente en el circuito? Si aquí hay 2 veces el voltaje de la fuente, aquí tendría 2 veces el voltaje de la fuente y aquí tengo voltaje de la fuente, ¿no? ¿Qué pasa con el tractor? Tendría un tractor aquí, Conduciría un pulso. entonces aquí tendría mayor tensión que aquí, ¿no? No es así, porque aquí tendría 2 veces el voltaje de la fuente y aquí tendría 1 vez el voltaje de la fuente, ¿no? Tiene mayor tensión acá que acá, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con el tractor? Sale de conducción, ¿no? Sale de conducir porque entonces se invirtió la polaridad.
O la corriente a través de él también disminuyó por debajo de la corriente de mantenimiento porque deja de circular corriente, ¿no? Si aquí hay V, aquí hay 2 V, deja de circular corriente, ¿no? Eso se comporta en un circuito Sale eléctrico. autoconmutado, exacto. Ahí se dice que sale autoconmutado porque salió simplemente porque el capacitor se cargó a 2 veces el voltaje de la fuente, dejó de circular corriente entonces por el circuito, y el director se dice que sale autoconmutado, ¿no? Por el propio circuito resonante LC, ¿no? Aunque este no se usa solo, pero básicamente el director sale de conducción autoconmutado por el propio circuito resonante LC en serie, ¿no? ¿Y el voltaje de la fuente sigue siendo constante? Sí, la fuente sigue siendo constante, pero ya una vez que el capacitor se carga 2 veces el voltaje de la fuente, deja de circular corriente. Porque vas a tener entonces 2 veces el voltaje de la fuente para acá, sin mayor tensión acá, y la corriente deja de circular en el circuito. Y el director entonces salió autoconmutado, ¿no? Autoconmutado porque es por el propio circuito. Por eso dice que sale autoconmutado. ¿Estamos hasta ahí? Sí. Ese no se usa solo, pero ahora aquí en este fin. Esa sería la conmutación por impulso. Fíjense que tenemos el director T1, que es el director principal del regulador de directa, el reductor, llevando entonces la corriente. El director T1 es el que lleva la corriente de la carga, ¿no es así? Sí. Fíjense que todo lo esquema adicional, todo lo demás, sería ¿para qué? Para la conmutación del director, ¿no? Fíjense lo que habría que añadir entonces al circuito para sacar al director en el momento requerido, que es la ventaja fundamental de este tipo del director en este tipo de convertidor. Vamos a suponer entonces que el capacitor está cargado inicialmente con esa probabilidad que se muestra en la figura, ¿no? Sería estaba cargado con esa probabilidad, más o menos. Y que bueno, el único que está en conducción es el director T1 llevando la corriente de carga, ¿no? Ahora, ¿qué pasaría cuando yo quiero sacar al director T1 de conducción? Ahí el director T3. Primero T2. Porque fíjense, si está Ah, disculpe. con esa carga, Sí. disparo T2, ¿y T2. qué pasa? Recuerden que idealmente es un cortocircuito, ¿no? Sí. Si yo disparo en T2, ¿qué le estoy aplicando al director T1 en inversa? En paralelo. Fíjense, ahí sería en paralelo al director. Pero, profe, el director T1 no estaría cerrado, o sea, abierto, perdón. Sí, T1 primero es el que está en conducción. Sí, T1 sí. es el director principal del regulador que está llevando la corriente de carga y N. Yo lo que quiero es sacar a T1 de conducción. ¿Qué hago cuando quiero sacar a T1? Porque recuerden que aquí de manera natural no se me va a invertir la polaridad. el voltaje. No tiene que ver la corriente inversa. Para yo sacarlo, o tengo que invertir la polaridad, o tengo que hacer que la corriente disminuya por debajo de la corriente de mantenimiento. De alguna manera tengo que hacer una de las dos cosas, ¿no? ¿Qué hago entonces? Dispararía T2. Si disparo T2, idealmente es un cortocircuito, ¿no? ¿Qué le estoy aplicando entonces al director T1 en paralelo? Un voltaje de un capacitor menos más, ¿no? ¿Todo lo ven? Sí. Si este está en conducción, Sí. le estoy aplicando menos más en paralelo Sí. el voltaje del capacitor, ¿no? Sí. Cambia la polaridad. Exacto, ahí le invertí la polaridad forzadamente y el director T1 sale de conducción, ¿no? Pero ese capacitor tiene carga todavía, ¿no? ¿Y a dónde va a ir la carga del capacitor? Va a ir a la redundancia, la carga va a ir en la carga, ¿no? Ah, ya. Si el director T1 estaba llevando la corriente de carga, ¿no? Sí. Salió de conducción, pero el capacitor tiene carga todavía, ¿no? Y se va Y tiene un más, la carga que él tiene se va a liberar a través de la carga. la carga. Ya. Pero hasta que se descargue completamente, ¿te parece un trabajo? Hasta que se descargue completamente, ¿no? Pero todavía va a seguir conectado a la fuente, ¿no? Sí. Si sigue conectado a la fuente, se va a volver a cargar, ¿no? Pero que se cargaría entonces más o menos, ¿no? Pues invertir la... Claro. Sí. Porque entonces estaría, le está entrando la corriente por Claro. arriba y se va a cargar más o menos, Sí. ¿no? ¿Así? Ok. ¿Y qué pasa cuando se carga el voltaje de la fuente? Va a dejar de circular corriente, ¿no? ¿Así? Sí. Si se carga con el más arriba, ya no va a haber diferencia de potencial. Y va a dejar de circular corriente. ¿Qué pasa con el T2? Va a salir autocomputado, ¿no? A ver, repito. Pero inicialmente el condensador está Sí. menos más o más Sí, menos. inicialmente vamos a asumir que está con esa polaridad. Menos. Tiene que estar así, menos más. Sí, porque Porque si no, no me sale el Claro. director. la reducción no se carga por la fuente. Es que lo toma el T1 porque no tiene ninguna carga en la línea.
Sí. Exacto. Entonces, Yo ninguno lo estoy se aplicando en paralelo con el T1, ese capacitor es Ah, inverso. ya. Tiene que tener esa polaridad inicial para poder sacar a T1, Entiendo. porque si no, no lo saca. Pero T2 no está. No, está inicialmente aquí. el único que está en conducción es T1. O sea, ese condensador se está cargando en ese momento, pero no tiene. No, ese condensador vamos a asumir que estaba cargado. Ya una vez que él se carga, Ya. se queda así, hasta que no dispare T2. Ya, entiendo. Después activó T2. Activo T2, se lo estoy poniendo en paralelo a T1. Si se lo pongo en paralelo a T1, le invertí la polaridad forzadamente al director T1 y lo saqué de conducción. O sea, el condensador va a estar tirando el doble. de la- Exacto, de pero la el catalizador tenía carga y la va a liberar por algún lugar por la carga en este caso, ¿no? Ok, ¿veis? Pero se continúa conectado a la fuente, ¿no? Correcto. Entonces, una vez que él se descarga, se va a volver a cargar otra vez, pero se va a quedar contrario como está representado ahí. Se va a quedar entonces más o menos, ¿no? ¿Por qué pasa eso? Porque la corriente le va a entrar por acá entonces, ¿no? Él se carga, recuerda el positivo por donde le entra la corriente. Porque Se va a quedar entonces más o menos, pero así no me va a servir para el próximo ciclo sacar el tiristor, ¿no? ¿Y qué hago entonces? Bueno, una vez que se carga, más o menos T2 sale de conducción, ¿no? ya, Cuando él se cargó, más o menos, para acá no va a circular ya corriente porque no va a haber diferencia potencial, ¿no? Y T2 salió de conducción, ¿no? Exacto, pero me va a quedar entonces más o menos. ¿Qué hago entonces? Disparo de 3. Si disparo de 3, me va a quedar un circuito, fíjense, similar al inicial, al autocomputado. Me va a quedar un circuito serie aquí, LC, que va a hacer que se me invierta la polaridad del capacitor, ¿no? Me queda entonces más o menos y ya estaría listo. Una vez que se invierta la polaridad de 3, sale también de conducción, ¿no? Y ya me queda listo para el próximo ciclo sacar el tiristor T1. Fíjense todo lo que tengo que hacer para forzar a sacar el tiristor en el momento que hace falta sacarlo. Si tendría que darle el curso, como ya ustedes vieron con el profesor Pedro, para que entre. Pero ¿y qué pasa si saco T2? No, T2 sale solo. T2 sale autocomputado. A ver, vamos a verlo otra vez. No sé si lo entendí, pero no sé si entendí. ¿Y el diodo está al final para qué? No, el diodo es para cuando la carga es inductiva, se le llama el diodo de marcha de libre camino, cuando la carga es inductiva, libera la energía almacenada que le queda a través del diodo de marcha. Se le conoce como diodo de marcha de libre camino, que es cuando la carga es inductiva, libera la energía que se le queda a través del diodo. Pero no interviene en la conmutación, como todo el otro esquema. A ver, repito, fíjense, el único tiristor que forma parte del regulador es el T1, ¿no? Todo lo demás se lo tuvo que adicionar para sacar a T1 de conducción, que es el tiristor principal que lleva la corriente de carga. Y tengo que partir de que el capacitor tiene que tener esa carga para poder sacar el tiristor T1, ¿no? Porque si no tiene esa polaridad, no se invierte la polaridad de T1 cuando quiero sacarlo de conducción. Supone que ese condensador, cuando energizo el circuito, se energiza el condensador. Sí, ya, Él se queda energizado. Ahí está, se energiza. ¿Qué hago entonces? T1 es el tiristor principal que lleva la corriente de carga. Cuando quiero sacarlo, disparo T2. Le estoy aplicando la tensión del capacitor en inversa. Lo saco. Pero el capacitor va a seguir liberando la energía a través de la carga hasta que se descargue. Pero como sigue conectado a la fuente, se vuelve entonces a cargar, pero más o menos, contrario como está ahí. Y para invertir la polaridad, ¿qué hago entonces? Disparar T3 para que en este circuito serie aquí, LC, se invierta la polaridad y una vez que esto ocurre, ya sale T3 también autoconmutado, como el primer esquema que vimos. Y ya me queda el capacitor entonces listo para en el próximo ciclo sacar el tiristor T1. Sí, porque si no está con esa polaridad, no me saca T1, ¿no? Si está menos más, no me saca T1, porque yo tengo que poner una polaridad inversa para que pueda salir de conducción. Eso es lo bonito de la electrónica. La electrónica tiene algo bonito. Si no, no podría funcionar. Gracias, está el celular. Está todo. Si se hicieron bullying, quedó grabado. ¿Ya? ¿Todos va bien? Todos trabajan para ti uno. Todos trabajan para ver, exacto. Te doy T3 solamente conmutación. Son tiristores auxiliares para que ayuden a T1 cuando haya que forzarlo a salir de conducción. Que eso no pasaba en los rectificadores. En el rectificador, cuando se invierte el semiciclo de la tensión alterna, ya se invierte de manera natural el voltaje ánodo rápido y salen de conducción. Pero si es en directa, no va a pasar nunca de manera natural. Tendría que forzarlo
a salir de conducción en el momento que requiera el circuito. Porque recuerda que hace falta un TEON más un TEOF, ¿no? Y un periodo que yo tengo que cumplirlo según lo que yo quiero obtener, la velocidad que yo quiero obtener en el motor, ¿no? Como los ejercicios que vimos en clases pasadas. ¿Y cómo yo logro eso? Bueno, en este caso forzando al director a salir de conducción en el momento que haga falta. ¿Verdad? Esto sería este caso que es conducción por impulso, ¿no? Existen otras configuraciones, como en este caso conmutación por impulso resonante, pero fíjense que básicamente todo, de igual forma todo el esquema adicional es para lograr igual la conmutación del tiristor T1, que es el principal, ¿no? Fíjense que en este caso igual tengo el tiristor T2 y T3 como tiristores auxiliares, ¿no? También vamos a asumir ahí que el capacitor tiene esa carga inicial y que T1 es el tiristor principal que está llevando la corriente de carga, ¿no? Cuando quiero sacar el tiristor T1 de conducción, ¿qué tengo que hacer en este caso? Disparar T2, ¿no? Si disparo T2, un flujo resonante de corriente va a circular contrario a T1, ¿no? ¿Sí? Sí, en T1 ya va a circular la corriente de carga menos la corriente de pulso resonante en sentido inverso, ¿no? Eso va a hacer que la corriente a través del tiristor T1 disminuya hasta por debajo la corriente de mantenimiento y el salga de conducción, ¿no? Pero igual el capacitor me va a quedar con carga, ¿no? ¿Qué va a pasar entonces? Sí, aquí, T2 sale, disparo T2, sale T1 de conducción. Entonces tengo una duda. ¿Cierto que al inicio estamos usando T1? Entonces, para sacarlo de conducción, ¿cierto? Nosotros disminuimos la corriente de disparo. O invierte la polaridad de lado con respecto al dato o disminuye la corriente por debajo de la mantenimiento. Entonces, cuando hacemos eso, el voltaje se va por el otro lado. Si una vez que sale la T1, se va por la carga. Por la carga, por el condensador y toma la L y ahí se va por el T2. ¿Cómo? Es que yo lo veo así, no sé si estoy Sí, viendo no, bien. no te entendí. Que va por la. Por la Entra, carga. ¿cierto? Entra. Y como nosotros queremos eliminar T1, disminuimos la corriente, ¿cierto? Para eliminar T1. Entonces esa energía se va por abajo y entra por el condensador, por la L, y ahí acciona T2. ¿O no? Disparo T2. Primero tengo que disparar T2 para que circule la corriente, ¿no? Vamos a asumir que el capacitor está con esta carga inicial, pero hasta que yo no dispare T2, no circula. Él sigue con su carga, ¿no? Ya. Y entonces cuando yo disparo T2, no sé si ustedes jugaron alguna vez con un capacitor cargado, nunca dieron eso la descarga cuando estaban estudiando el técnico, nunca la dio por eso. Sí la dio, ¿no? Sí. Cuando Ese- cuando se queda cargado. Cuando se queda cargado, si no lo das a él, se queda cargado, ¿no? Y te da corriente. No te Si no hicieron la maldad esa de hacérselo a alguien, el condensador se queda con esa carga hasta que le parezca un infeliz o le cierre el camino de alguna manera, ¿no? Sí. ¿Y a qué ocurre similar? Él se queda con esa carga hasta que tenga un camino para liberarla, ¿no? Ya. Y entonces, hasta que no dispares T2, él tiene esa carga. Lo has hecho porque tú te reíste. Si lo Sí, hiciste a alguien. una vez abrí un play y hay un condensador así, y yo lo desenchufé. Y dije, no creo que pase nada. Le puse el dedo arriba del condensador y. Ah, tú sientes tú mismo. Claro, y dio el dedo. Si tú no le das un camino, él se queda siempre con esa carga. Tienes que darle un camino de descarga. Y ese condensador Ah, lo abriste. que cambia la batería en turno. Tienes que tener esa polaridad contraria para poder sacar el T2. Pero hasta que no dispares T2, él se queda con esa carga. Ya cuando le das el camino, en este caso entonces, en el caso anterior se lo aplicaba directamente en paralelo, aquí a través del inductor, circula esa corriente resonante y hace entonces que esa corriente disminuya la corriente por debajo de la corriente de mantenimiento y saca a T1. Pero todavía el condensador se va a quedar con carga. Y como tiene esa vía para liberarla, va a seguir liberando a través de la carga. Pero como va a seguir conectado a la fuente, después que se la libere, va a volverse a cargar por lo contrario, ¿no? Porque se queda con el positivo por donde le entra la corriente, ¿no? Cuando se descarga se pone ese inverso. Sí, porque se descarga y se vuelve a cargar otra vez porque sigue conectado a la fuente. Pero como la corriente le entra así ahora, el positivo sería por donde le entra la corriente. Cuando se descarga, como que toma el voltaje de la fuente. Si él se descarga y se vuelve a cargar con el voltaje de la fuente. Claro, y ahí pasa T3, ¿no? Sí, pero, porque se queda más menos y una vez que le esté más menos, ya va a dejar de circular corriente y T2 salió, ¿no? Ya es un tiempo. Pero así no me sirve para otro ciclo.
Entonces por eso disparo T3 para que en este circuito se invierta la polaridad. Y ya una vez que le invierte la polaridad, se queda ahí, porque entonces para acá no puede circular corriente porque el tiristor no te deja, ¿no? Y él se queda listo entonces para cuando tenga otro camino para liberarse, volver entonces a liberar la energía, ¿no? Pero ¿y T3 para qué sería entonces, hijo? Para... T3 sería porque cuando él se carga otra vez con el voltaje de la fuente sería más menos, pero así no me sirve para el otro ciclo. Tiene que estar como está ahí, más menos. Pero si yo disparo T3 en este circuito resonante, se invierte la polaridad y queda entonces así más menos. Y una vez que él queda más menos, ya T3 deja de conducirlo. Y ya está listo para el próximo ciclo, cuando quiera sacar T1 otra vez, repetir el ciclo, sin disparar T2, después disparar T3 y así queda la secuencia para sacar de conducción el tiristor cuando haga falta. Además de, para que entre en conducción todo lo que ustedes habían visto previamente del pulso de disparo ese, para que entre, y todo esto para que salga. O sea, T2 para un ciclo y T3 para otro ciclo. No, T2 y T3 son para el mismo ciclo. Ah, para el mismo ciclo. Sí, porque tú disparas T2 cuando quieres sacar a T1, ¿no? Sí. Pero igual cuando lo quieres volver a sacar, tiene que estar con esa polaridad. Por tanto, tienes que disparar T3 después para que invierta. Pero T2 saca T1 y después vuelve a su condición inicial T2. Porque Después que T2, después que el capacitor invierte la polaridad, más o menos T2 sale de conducción. Ah, ya, sí, Porque exacto. si el capacitor está más o menos, para acá no circula corriente, no hay diferencia de potencial. Y el T2 sale de conducción. Sale de conducción y entra T3. Y ahí disparo T3 para invertir la polaridad del capacitor por el circuito de acá. Y después sale T3 solo. Y después vuelve T1. Exacto. Ya después ya vuelve otra vez el ciclo. Vuelve T1 a conducir. Igual cuando quiero sacar el T1, disparo T2. Después cuando quiero invertir la prioridad, disparo T3. Así, en cada periodo tengo que repetir el ciclo. Ahí está el tema de la conmutación. Eso. Y por eso le digo que es mucho más lenta conmutar un tiristor que un transitor. De ahí la desventaja del tiristor. Por supuesto que eso es mucho más lento que tener un transitor que controlando la corriente de base entra y sale. ¿Está claro? Eso es la única. Exacto. Este no se usa tanto porque sería computación complementaria. Este solo se usa cuando debe transferir energía entre una carga y otra. Porque en este caso el tiristor 1 sacaría el 2 y el 2 sacaría el 1. Este no se usa tanto solo para este circuito particular porque fíjense, si quiero sacar a T1, disparo T2. Le estoy aplicando el voltaje inverso a T1. Cuando quiera sacar a T2, disparo T1, le estoy aplicando el voltaje inverso. Si uno sacaría al otro, pero sería solo para este circuito especial. No se usa mucho. Ahora hay esta técnica que sería conmutación por pulso externo. En este caso, el nombre nos está diciendo que tengo que tener una fuente externa incluso para la conmutación del tiristor. Fíjense que si se fijan bien, este es el circuito, solo esto es el circuito de reductor, ¿no? Que está en el tiristor principal, la fuente de entrada US, el tiristor principal y la carga, ¿no? ¿No lo ven? Esto sería solo el circuito del regulador, perdón, ¿no? Todo demás para acá fue lo que añadí para la computación del tiristor, ¿no? Vamos a asumir T1, el tiristor principal que está llevando la corriente de carga y M, ¿no? Ahora, cuando quiera sacar el tiristor T1, bueno, igual vamos a asumir que este capacitor está cargado 2 veces el voltaje de la fuente con esa polaridad, ¿no? Ah, me quedó. Exacto. Cuando quiero sacar a T1, ¿qué hago ahí entonces? Disparo T2. Sí. Si disparo T2, fíjense, le estoy aplicando el tiristor T1, un voltaje 2V por acá y V por acá. Fíjense, por acá tendría 2 veces el voltaje de esta fuente y por acá tendría un solo voltaje. Y ahí salió la conducción porque invertí la polaridad, ¿no? El tiristor T1 salió. Y las dos fuentes tienen la misma. Sí, pero fíjense que esta tiene 2 veces el voltaje de la fuente. Pero por eso el voltaje de la fuente de la casa. Mayor que esta, exacto. ¿Son mayores o iguales? Pueden ser iguales, pero esta se carga 2 veces el voltaje de la fuente. Claro, el condensador ya habla. Y ya entonces el T1 salió de conducción, porque tiene mayor polaridad en el átomo con respecto al ánodo, ¿no? T1 sale de conducción. Pero igual que pasa con el capacitor, tiene que liberar la energía por algún lugar, está conectado a la carga, ¿no? Y se descarga
la carga. en la carga, ¿no? Hasta que se descargue completamente, ¿no? Claro. Pero continúa conectado a la fuente externa, ¿no? Bueno, una vez que se descarga, ya T2 salió de conducción, pero así no me sirve para el próximo ciclo, ¿no? ¿Qué hago entonces? Disparo T3. Si disparo T3, fíjense que el circuito que se conforma aquí es similar al primero que vimos, el autoconmutado, que es un circuito resonante LC. Profe, ¿Sí? para disparar T3 tiene que hacerlo desde la fuente, obviamente, de este lado. Sí, ya T2 estaría fuera de Sí, ya. conducción. Ya. Ya T2 estaría fuera de conducción y te tienes que cargar otra vez el capacitor. Para que el próximo ciclo que tú quieras sacar a T1 puedas disparar T2 y que salga. Y que salga T1, ¿no? Y para que se cargue entonces de 2 veces otra vez el voltaje de la fuente con esa probabilidad que tienes que hacer es disparar T3. Si disparas T3 se forma un circuito resonante LC, igual que al primero que vimos, y él se cargaría 2 veces el voltaje de la fuente, y una vez que esto ocurre, T3 sale de conducción autoconmutada, ¿no? Y fue el primer caso que vimos, y ya queda entonces el capacitor listo para en el próximo ciclo, que se requiera sacar a T1, repetirlo, es decir, disparar T2, luego T3 y así repetir el ciclo, ¿no? Pero fíjense, todo lo que tuve que añadirle al regulador para lograr la conmutación forzada del tiristor en el momento requerido. Si es todo un esquema adicional, incluso con otros semiconductores, para sacarlo de conducción. En todos los casos anteriores, la conmutación siempre era por el lado de la carga, es decir, el capacitor liberaba la energía que le quedaba a través de la carga, ¿no? La diferencia con esta técnica es que lo va a liberar, pero a la línea en este caso. Es la única diferencia con las técnicas anteriores, ¿no? De aquí, de igual forma, fíjense, estaría el tiristor principal, T1, llevando la corriente de carga, pero cuando quiero sacar el tiristor T1 y lo que tengo que hacer es disparar, aquí el capacitor tiene probabilidad contraria a lo que está representado ahí. Eso no. Tendría que disparar, sí, está contraria a la probabilidad. Tendría que disparar T2, cuando dispara T2, igual, va a salir T1, pero el capacitor va a liberar la energía a través de la fuente en este caso, no a través de la carga. Sería entonces a través de este camino y no a través de la carga, como en el caso anterior. Por eso este se llama conmutación por el lado de la línea y no conmutación por el lado de la carga como todo lo anterior. Es la diferencia en este caso, que el capacitor va a liberar la energía a través de la fuente en este caso. Les digo que está contraria como está ahí, sería menos mal. Y una vez que él libere toda la energía a través de la fuente, se comienza a cargar contraria, ¿no? Y saldría T2 para que se quede listo para el próximo ciclo, de igual forma dispararía T3. Pero igual tengo que disparar entonces 2 tiristores auxiliares para lograr la conmutación del tiristor principal T1 cuando sea requerido por el accionamiento en este caso, ¿no? ¿Está claro? El T3 pasaría por la bobina L1, después volvería por el costo. Sí, el T3 yo lo dispararía para invertir la polaridad del capacitor, para que aquí se forme el circuito resonante LCS autoconmutado, para que invierta la polaridad. Y ahí activa T1. O sea, Sí, y T1 yo lo activo cuando se quiera sacar, o que otra vez comience a conducir. Recuerden que yo tengo un T-on y un periodo, ¿no? En el tiempo que se quiera que él comience a conducir otra vez, tengo que activarlo con el pulso que ustedes vieron con el rectificador, ¿no? Con el pulso por compuerta B. Pero cuando yo quiera sacarlo de conducción, el capacitor tiene que estar listo, ¿no? Tiene que tener la polaridad precisa para sacarlo de conducción. Y eso tengo que lograrlo en el tiempo que está apagado, ¿no? ¿Y el objetivo de sacar de conducción en semiconductor es solamente para bajar la velocidad? Bueno, si la aplicación es el accionamiento de la máquina, ya, sí. sí. Si no, se puede utilizar por otro. Depende de la aplicación del regulador. Pero tú lo que quieres es variar K, o definir un valor de K, para tener en la salida una tensión determinada con respecto a la de entrada, que ya puede ser mayor o menor según el regulador. Pues recuerda que tú tienes que controlar cuando es caliente y cuando sale para lograr un valor de K específico, ¿no? Según lo que tú quieras obtener en la salida. Como los ejemplos que vimos, si tú quieres 120 y tienes 240, tienes que tener la K de 0,5. Y para tener la K de 0,5 tienes que tener un tiempo de conducción, un T-on, ¿no? Y ese T-on, ¿cómo tú lo das? Con el pulso de disparo, cuando tienes que sacarlo forzado, ¿no? Porque no va a salir solo. Tienes que forzarlo a los 0.02 segundos, forzarlo a salir. ¿Cómo lo fuerzas a salir? Con todo este esquema. Se supone que esto va, o sea, después de la etapa de rectificación.
Si no, no sería un rectificador en No, este caso, me sería refiero- solo, No, me refiero que esa etapa está después de la etapa de rectificación. pero como De rectificación. alterna, continua. No, posiblemente no haya que ser la etapa de rectificación. El rectificador sería si tú vas a alimentar una máquina de directa partiendo de una alterna, una fuente de alterna. Ya, Si lo que tienes disponible es una fuente de directa, es que usas el regulador, si no usas un rectificador. ya, ok. Si tú tienes una máquina de directa y lo que tienes disponible es una fuente de alterna, sería un rectificador y un rectificador controlado. Si tú además de rectificar quieres variar ese nivel de seno. Porque recuerda que hay dos tipos de rectificadores, no controlados y controlados. Sí, sí, sí. Se usa un rectificador no controlado, es decir, con Dios, tú solo pasas de alterna a directa, ¿no? Pero ese nivel de seno no vas a poder cambiar. Claro. Si tú vas a poder alimentar la máquina, pero no vas a poder variar la velocidad variando la tensión. Solo vas a alimentar la máquina de directa partiendo de una alterna, con una tensión determinada según el rectificador. Pero si tú además de alimentar esa máquina de directa quieres regularle la velocidad con el rectificador, tú puedes utilizar un rectificador controlado y entonces igual, controlando el pulso al ser conductor, tú puedes variar esa tensión de corriente continua porque tienes la salida del rectificador. Pero eso si tienes disponible corriente alterna, porque el rectificador sería alterna directa. Pero si en lugar de alterna lo que tienes es corriente continua, entonces sería en lugar de un rectificador, un regulador. Y aquí se tendría que aplicar la técnica forzada, porque en el caso del rectificador sí se va a invertir la polaridad de manera natural y él sale de conducción de manera natural. Pero ya en el regulador sí tienes que forzarla porque es de directa, sola, no se va a invertir. Sería la diferencia entre utilizar, pero igual podría utilizarse un rectificador o un regulador de directa para variar la velocidad de la máquina de directa. Va a depender de qué, de la fuente que tengo disponible para alimentar la máquina. Si es alterna o si es directa. ¿Está claro? Bueno, y de forma general ya les dije, solo era una idea para que tuvieran en cuenta cuáles serían las formas de sacar forzadamente al director cuando utilizamos un regulador de directa. ¿Y esas son todas? ¿O hay más? Esas son las fundamentales. ¿Y esa cuál? La del pulso es la que más se... La segunda mismo. La primera, sí, la segunda, porque la de la autoconmutada por sí sola no se emplea, pero como pueden ver en el resto de las técnicas se usa la autoconmutación para sacar los directores auxiliares. Pero bueno, siempre que sea posible, mejor utilizar transitores. Es mejor porque la conmutación es mucho más rápida que todas estas técnicas forzadas que como pueden ver es añadirle al regulador más componentes para el momento deseado sacar, además de la que había que añadirle para que entre en conducción, todo lo que hay que añadirle para que salga de conducción. Por tanto, es mucho más complejo que utilizar un transistor. ¿Y de qué nivel de voltaje está el límite ahí entre el transistor y el director que... Realmente los transistores de potencia ya se están utilizando, como les dije, que se están usando mucho en los sistemas eléctricos de potencia, ya está disponible a niveles de tensión alto también, aunque no tanto como en el caso de los transistores. Pero ya están, ya empieza con un futuro no muy lejano, esté mucho más disponible con mayor tensión, por lo que les dije. Ya los convertidores se están usando con mucha fuerza en los sistemas. Y va a tener que llegar un momento, incluso se está hablando ya de esto de transmisión en corriente continua, y Sí. eso los convertidores van a jugar un papel fundamental en eso también. Así que yo pienso que ya en un futuro no muy lejano los transistores estén con mayor disponibilidad que lo que están ahora. Porque ya ahora no sería la aplicación clásica como esta ahora de que son los accionamientos de las máquinas, que siempre se habían usado de manera tradicional en el accionamiento de las máquinas, ya sea directa o alterna. Ahora se están usando y se usarán con mucha más fuerza en los sistemas. Así que pienso que en un futuro no muy lejano ya esté mucho más, con más disponibilidad. ¿Ya? ¿Alguna otra consulta? Pregunta? ¿Cómo va la votación en la...? ¿Estamos ok? Yo no he votado. Ya, pues, Marco. No, creo que de antes estaba 9 Sí, de... creo que vamos a ver. Sí, estamos ok, parece. ¿Sí? Vamos a revisar. Bueno, terminamos realmente muy temprano. Vamos a darle una oportunidad hoy que están cansados. Sí, estamos cansados. ¿Por qué la misma persona votó 2 veces? Estaba deseando y se... Eso es trampa, ¿no? Pero es que no se puede votar 2 veces, ¿cómo lo hizo? ¿El sistema no te dice? Ah, ¿estoy seguro que no pusiste que se pudiera las dos opciones? Sí, me acuerdo que alguien otra vez puso algo que se podía votar más de una opción. Con un elevador. Sí, se puede votar dos Sí, no, veces. pero están todos esos, ¿qué dice? Se puede votar dos veces. O claro, también. O si no es que. Oye, no.
Mañana tiene laboratorio, ¿no? Sí. Lamentablemente. No,